Lo que es la iglesia. Esta es una pregunta que parece ser sencilla, pero que vamos a ver, es muy compleja. Y por esto vamos a estudiar un poco e intentar entender lo que es la esencia y la forma de la iglesia. Y hay dos maneras de entender la iglesia, y la iglesia se puede definir de cualquier cantidad de formas y maneras. Y los enfoques y la comprensión que se tiene con las definiciones pueden ser distintas, pero no necesariamente opuestos. Ellos deben ser analizados y relacionados para promover una mejor comprensión. Es como si en una habitación oscura se encendieran luces y cada luz agregada proporciona más claridad para una vista más clara de lo que hay en la habitación. Teólogos, pensadores, predicadores, pastores y laicos dieron sus definiciones. Esto demuestra que la iglesia es una realidad compleja, imposible de ser definida en pocas palabras. La multiplicidad de definiciones muestra que es imposible entender la iglesia solo por la teología. Hay dimensiones relacionadas con la iglesia que requieren varios entendimientos. La iglesia está en el mundo y la iglesia está viva con su propia dinámica. Ella es un cuerpo terrestre que vive en el mundo, participa en la historia y recibe influencias de contextos culturales, políticos, sociales y económicos. Las iglesias primitivas eran distintas de las medievales, que no eran idénticas a las reformadas, y las reformadas eran diferentes de las iglesias del mundo moderno. Asimismo, la iglesia griega es diferente de la iglesia romana, que es diferente de la iglesia alemana, y así sucesivamente. ¿Qué tienen en común griegos, romanos, alemanes e iglesias en América Latina? ¿Cómo puede la iglesia ser diferente y ser igual? ¿Qué tienen de común y distintivo cada uno de ellos? La esencia es lo que es la iglesia, que es característico y necesario para identificar a un grupo como iglesia. Sin una de las características esenciales, no será una iglesia. La forma es el accesorio, la presentación externa, la vestimenta, la cultura, la forma de actuar en la sociedad, la estructura política, sus cantos, vestimentas, liturgias, sermones. Si algunas formas no existen o son distintas, la iglesia sigue siendo una iglesia. Es como la iglesia se encaja en la sociedad. La esencia es inmutable, la forma es dinámica. La esencia tiene un fundamento teológico, la forma tiene influencia cultural, social e histórica. La iglesia sueca es diferente a la estadounidense, pero es posible tener una iglesia sueca en Norteamérica. La iglesia coreana tiene sus propias características, pero hay iglesias coreanas americanizadas en Corea. Hay iglesias en América Latina que son latinoamericanas y otras que están americanizadas. Hay iglesias en los Estados Unidos que son latinoamericanas y hay iglesias latinoamericanizadas. Definir la esencia de la iglesia es la gran tarea de los teólogos. No hay consenso al respecto. Los acuerdos sobre la esencia de la iglesia pueden variar de uno a otro, de una tradición a otra. Si miramos estas diferentes concepciones sobre la esencia de la iglesia, encontraremos que responden a situaciones, contextos e intereses históricos o políticos específicos. La idea que tenemos sobre la iglesia primitiva, medieval o moderna y cómo la entendemos hoy debe ser analizada con la mediación histórica y cultural de una entidad
que existió en tiempos y contextos sobre los que tenemos, o mejor, no tenemos toda la información y el pleno conocimiento. Vamos a estar hablando de algo que nació en la periferia de Israel hace 2000 años atrás. Puede y debe haber condicionantes y filtros del tiempo vivido por quienes definen en su esencia y forma. La Iglesia no es una entidad celestial, sino una institución terrenal que enfrenta situaciones concretas que interfieren en su contexto y por ello son moldeadas. Dependiendo de la lente que utilizamos, leemos lo que analizamos. La esencia separada de la forma es imposible. Los dos siempre van juntos y disociarlos es imposible. Desde Clemente Romano, allá en el principio de la Iglesia, pasando por el pastor de Hermas, Ignatius, Didaqué, Justino Mártir y Clemente de Alejandría, podemos destacar tres aspectos principales. La Iglesia es la congregación de creyentes en Jesucristo. Tiene un compromiso con la verdad, quedarse y proclamar la verdad. Está comprometida con la santificación. En la etapa inicial del desarrollo de la Iglesia, la autoridad apostólica fue la clave de la verdad. Cuando la Iglesia enfrentó el problema de la muerte de los primeros apóstoles, el problema de la esencia tomó un giro más claro, especialmente frente a las herejías del gnosticismo y sus variaciones en el culto y la doctrina. Con la desaparición de los apóstoles, sus discípulos se convirtieron en sucesores, no solo en el sentido histórico, sino como legítimos maestros de la tradición apostólica. Ya no eran más los apóstoles, pero aquellos que habían aprendido con los apóstoles. Este posicionamiento cambió la concepción y la historia de la Iglesia. Cipriano afirmó que la Iglesia está fundada en los obispos y cada acto de la Iglesia es gobernado por estos líderes. El obispo decide lo que pertenece a la Iglesia y defiende la pura tradición en contra de las herejías. Ve acá una iglesia jerárquica con una figura centralizada que es quien va a decidir y va a definir qué es verdad y qué es herejía. La unidad episcopal significa la unidad de la Iglesia y esto ayuda a preservar la tradición pura y las enseñanzas apostólicas. De ahí el concepto de iglesias madres, donde habían trabajado los apóstoles como Esmirna, Éfeso, Jerusalén, Corinto, Filipos, Tesalónica y Roma. El argumento era que la pureza de la tradición apostólica se encontraba en estas iglesias madres, debido a que los apóstoles o padres de la iglesia estuvieron ahí. El concepto de las iglesias madres fue desarrollado por Agustín como una forma de dar autoridad a aquellas donde estuvieron y enseñaron los apóstoles. La iglesia descansa sobre Cristo, está edificada sobre el agua del bautismo y se extiende a través de la predicación de Cristo. La tarea es predicar la purificación de la iglesia. Al final de los tiempos de la iglesia debe haber un cuerpo, un entendimiento, una mente. Vea que acá se busca también dos cosas: el testimonio por el bautismo, el testimonio de predicación del Evangelio para purificación y una dimensión escatológica, cuando al final vamos a ser un solo cuerpo, un solo entendimiento y una sola mente.
La Didaqué, que era otro documento que circuló por las iglesias y en algunas de ellas era tomada como un texto inspirado por Dios, va a definir la iglesia aquí como el cuerpo de creyentes esparcidos por todo el mundo que se encontrarán en el reino de Dios. Ve acá otra vez la dimensión de la predicación por todo el mundo y la dimensión escatológica de un encuentro de esta iglesia en el reino de Dios. El estudio de la historia de la iglesia es una tarea difícil y necesaria. Ella no es para mentes cerradas que piensan lo que saben todo, sino para aquellos dispuestos a mirar lo que otros, con más capacidad, herramientas, datos y yo diría también estudios, plantean como posibilidad. Así que, al empezar el estudio sobre la historia de la hermandad, nosotros debemos tener en cuenta que vamos a trabajar con un asunto complejo, que hay diferentes opiniones, que hay diferentes concepciones. Y cuando estamos trabajando con la iglesia de la hermandad, estamos trabajando con una iglesia que es única. Tiene cualquier cantidad de diferencias en relación a las iglesias que por ahí existen. Y es fundamental que nosotros entendamos esta iglesia que nació con el deseo de buscar la manera primitiva de ser iglesia y repetirla. Que Dios nos bendiga en este trabajo. Que Dios le dé el Espíritu Santo para abrir la mente y entender las cosas que vamos a estudiar en este curso. Muchas gracias.